eh, analizando y pensando en el capítulo 21 de Apocalipsis y leyendo varios diccionarios que tengo aquí por bendición de Dios, porque hay un constante anuncio de algunas denominaciones que hablan de cielo nuevo y tierra nueva, ¿ya? Y varias cosas así. Pero me quedé un poco con lo que dice el lenguaje de nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? Yo tengo aquí delante mío un diccionario que seguramente ya el hermano Mario lo ha consultado, que es el diccionario de Vine, del Nuevo Testamento, ¿ya? Y dice, en cuanto a la palabra nuevo, que es la palabra kainos en el griego, que es el idioma que el Señor eligió para dejarnos su palabra, ¿ya? Y dice, de nuevo, dice, denota nuevo de aquello que no es acostumbrado, desusado, que no se usa, ¿ya? No nuevo en tiempo, dice, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. Por ejemplo, habla de las nuevas lenguas de Marcos capítulo 16, verso 17. Son las otras lenguas, ¿ya? Estos lenguajes, sin embargo, eran nuevos, dice, y diferentes no en el sentido de que nunca hubieran sido oídos con anterioridad, ni a que fueran nuevos para los oyentes, porque es evidente en base de el texto de Hechos 2:8 que eran lenguaje conocido, ¿ya? Y eran nuevas lenguas para los que hablaban diferentes de aquellas lenguas que las que estaban acostumbrados a hablar, de aquellos idiomas, ¿no? Nosotros, la mayoría de los sudamericanos hablamos el español o castellano, como se decía anteriormente, ya con algunas diferencias de tono y cosas así, pero vamos para lo mismo. Ahora, si nos tocara hablar otro idioma que el que no acostumbramos, es nuevo para nosotros. Y en ese sentido, dice de la palabra nuevo, cuando habla en el capítulo 21 de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Otra cosa que me llamó la atención en este comentario, de las cosas nuevas que se han de recibir y disfrutar en el más allá. Por ejemplo, si vamos abriendo, por favor, el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, en el verso 17. Capítulo 2, verso 17, para enfatizar sobre lo que es nuevo. Y vamos a ir leyendo como acostumbramos a pedir a los hermanos que nos vayan apoyando con la lectura, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahí, hermano Rogelio, que está ahí. ¿Puede leer usted, por favor? Capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis. 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muy bien, gracias, hermano. Aquí tenemos una cosa nueva que se va a recibir, ¿ya? Eso, las cosas nuevas que se han de recibir y disfrutar, no aquí en la tierra, sino en el más allá, o sea, en la otra vida. Ese es un punto. Luego, hay Apocalipsis 3:12. Hermano Octavio, ¿lo tiene por ahí? 3:12 de Apocalipsis. Venga, hermanito. 3:12. Yo haré columna en el templo y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
Bueno, gracias. Ahí tenemos otro texto que habla primero de la Nueva Jerusalén y luego del nuevo nombre, ¿ya? Repito, dice el diccionario así, no estoy inventando yo. Las cosas nuevas que se han de recibir y disfrutar en el más allá son un nombre nuevo, y aquí lo tenemos junto con el 2:17, ¿ya? ¿Ya? Y también habla de la Nueva Jerusalén en ese texto. Ahora dice, habrá en el 5:9. A ver si pueda leer por ahí, hermano Jorge. 5:9, por favor. Del mismo libro de Y, Apocalipsis. y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias, hermanito. Entonces aquí tenemos nuevamente otra vez algo nuevo, un cántico nuevo, ¿ya? Tenemos un nombre nuevo, tenemos la Nueva Jerusalén, hablando de las cosas que se han de recibir y disfrutar más allá, en el más allá. Y la está enumerando aquí el comentarista, ¿ya? Y obviamente uno la está leyendo aquí. Ahora, en el capítulo 21 que estamos leyendo nosotros, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, como hablábamos de otras características, de otra naturaleza, ¿ya? No de la misma, como decía el comentario, aquí hablando acerca de lo que es la palabra kainos, que significa nuevo, ¿ya? ¿Y qué decía? Dice que nuevo de aquello que no es acostumbrado, que uno no está acostumbrado, desusado, que no se usa, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza, de aquello con lo que se contrasta como viejo. Y hablaba de las nuevas lenguas y todo eso. Y en el capítulo 21, y en el verso 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la misma que habíamos visto en el 3, en el capítulo 3, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, entiendo por todo lo que estamos leyendo que el sistema donde estaremos en la eternidad es nuevo total. No tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en este momento en la tierra. Hermano Mario, le paso la pelota. Cuando hay muy buenos comentarios, buenos diccionarios, pues como el Vine que nos define esta palabra, eh, eh, hay otros interesantes que dicen que esta palabra también significa, además de eso, pues como dice Vine, diferente naturaleza, dice algo nunca usado, es una primera aplicación, y la segunda aplicación es algo que no existía antes. ¿Ok? Ahora, podríamos pensar y decir, ok, es nuevo, pues. No va a ser esta misma tierra, no va a ser este mismo universo, pero ¿cómo sabemos que no va a ser otro universo? Porque otros versículos de la palabra nos han hablado y nos muestran que la esperanza que nosotros tenemos es en el cielo, pues, es celestial, pues. O sea, realmente el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, nos muestra que la esperanza y lo que se nos está ofreciendo tiene que ver con las cosas celestiales. Por eso dice poner la mira en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Y el propósito es que el cristiano tenga la esperanza de que va a vivir en el cielo. Pues entonces, cuando nosotros tomamos todos esos versículos, que hay muchos en el nuevo pacto, nos damos cuenta que para poder entender qué significa cielos nuevos y tierra nueva y cielos nuevos, pues tenemos que entender que esto tiene una aplicación celestial. Pues. ¿Por qué muchas religiones se equivocan? Porque no toman lo que estamos diciendo, lo que está enseñando el nuevo pacto de que nuestra esperanza está en el cielo, y se van al antiguo pacto y entonces toman literalmente lo de la tierra que fluye leche y miel, que la tierra nunca va a ser destruida,
toman literalmente que Jerusalén es el pueblo de Dios para la eternidad, el Jerusalén terrenal, y no interpretan muchas de esas profecías que tienen que ver con la iglesia y con el tiempo de la gracia. Por eso es el error que ellos tienen. Lo que nosotros estamos viendo acá a partir del capítulo 21, hermanos, es un cambio en lo que se viene en la narrativa. Pues la narrativa de Apocalipsis básicamente se ha tratado de animar a los hermanos para que siguieran perseverando por la persecución y la cantidad de enemigos que tenían. Pues. ¿Se acuerdan? El diablo, la bestia, el imperio romano y su poder, la religión romana, la gran ramera, pero ya del 21 en adelante, ya todos esos enemigos han llevado pues su parte que le corresponde en el lago de fuego y azufre. De aquí del 21 al 22 ya va a empezar a hablar de la recompensa y las bendiciones espirituales de todos los que alcancen y perseveren hasta el final. Entonces, cuando vamos a estudiar y considerar tierra nueva y cielos nuevos, tenemos que entender que es algo que no existía antes. Es algo nuevo que no ha sido usado. Es algo diferente en naturaleza, pues. Y eso es lo que significa la palabra nuevo. Cuando nosotros empezamos a unir eso, por ejemplo, con Juan 14, si lo podemos leer, Juan 14, Uno adelante. sí, uno en adelante. Ok. Sí, vamos a leer del 1 al 3, por favor. No sé qué hermana o hermano puede leer. Sí, hay quien está por ahí. Hermano Edwin, ¿puede leer, por favor? Juan 14. Ya, Del 1 al 3. Juan 1. Juan 14. capítulo 14, verso 1. Juan al 3. 14, 1. Ya lo doy lectura, hermanito, por favor. Juan 14, 1. Dice, 14, 1. Dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Gracias, hermanito. Entonces, aquí vemos que Cristo le está prometiendo algo a sus discípulos. Esa es una esperanza que tenemos todos los cristianos. Ahora, ¿cómo identificamos nosotros que esto está en el cielo? Bueno, porque donde dice en la casa de mi Padre, o puede estar haciendo referencia a la iglesia, o puede estar haciendo referencia al cielo, pero en el contexto está hablando de que él se va, pues. Entonces dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El cielo es la morada de Dios, es el lugar final donde nosotros vamos a estar. Entonces, cuando vemos estas promesas, no podemos pensar que cuando se está hablando de cielos y tierra nueva, se está hablando de una reconstrucción, una reingeniería de la tierra y el universo. O otros piensan que se va a destruir todo el universo y se va a hacer uno nuevo. No está hablando de eso, está hablando es del cielo. Por eso es la exhortación constante que Dios nos hace a nosotros para que pongamos la mira en las cosas del cielo, como dice Colosenses 3:2, pues. Dice del 1, si quiere lo podemos leer, hermano, del 1 Sí, sí. al... Colosenses 3, del 1 al 3, podemos leerlo. Amén, yo lo tengo. Hermano Jaime, ¿puede leer, por favor? Hermanito, le pido disculpas si nuestra hermanita ya, que ya. pedía leer puede hacerlo. ¿Perdón? La hermana Jenny se ofreció, hermanito. Ya, ok.
Amén. Colosenses 3, ¿del 1 hasta dónde, mi hermano? Hasta el 3, por favor. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Gracias, hermano. Entonces, termina diciendo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está Cristo? ¿A dónde nos pide que pongamos nuestra mirada? ¿En dónde está escondida nuestra vida? Pues en el cielo, porque dice buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nosotros ya sabemos que Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Señor. Entonces, el 2 dice poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, y hay más versículos, no voy a alargarme en esto, pero hay mucha información textual, pues bíblica, que nos está mostrando que nuestra esperanza está en el cielo. Si nuestra esperanza está en el cielo, entonces no podemos tomar cielos, tierra y cielos nuevos y pensar que vamos a vivir aquí en la tierra, porque entonces no sería consecuente con lo que nos viene anunciando desde Mateo hasta el final, pues hasta Apocalipsis, de que nuestra esperanza está en el cielo. Eso, hermano. Sí, hermano Mario, mire, ¿muere la justicia en esta tierra? No, ¿No? no muere. Entonces, no es en esta tierra. ¿Por qué? En el texto de 2 de Pedro 3:13, si lo puede leer ahí alguien, por favor, hermana Marisa, si está por ahí. Sí, hermanito. Segunda de Pedro 3:13, por favor. 3:3. Dice así, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias, maestra. No hay donde perderse. ¿Dónde muere la justicia? En el cielo, en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, no es esta tierra, ni esta tierra renovada. No, es otra, distinta, en naturaleza, en clase, ¿ya? De manera que cuando se habla de cielo nuevo y tierra nueva, estos calzan en las varias cosas que habíamos leído en delante acerca de lo nuevo que hay en la otra vida. Un nombre nuevo, un cántico nuevo, ¿ya? Una Jerusalén nueva, en fin, todas esas cosas que no son de la misma naturaleza que tenemos nosotros hoy día, ¿ya? Entonces, bueno, sería es considerar este texto, ¿ya? Dice que el texto de Hebreos 11, verso 13 y 16 al 16, dice así, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿ya? Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde, hermano Mario? Usted lo acaba de citar. El cielo, Ahí hermano. en el capítulo 14. Claro. Correcto. El capítulo 14 de Juan. Entonces, yo no entiendo a veces cuando la gente tiene una mente muy materialista, ¿ya? Que no puede despegarse de esta vida y que están enamorados de esta tierra, o simplemente no entienden nada de lo que la Escritura dice acerca de la próxima vida.
ya, donde van las almas y de la naturaleza que hay, en que está esto. Entonces, son muchos los textos claros que enseñan que la vida eterna no será en esta tierra, ni esta tierra será renovada, sino que la vida será en los cielos. Tengo un texto aquí que dice, para una herencia eterna, perdón, para una herencia, disculpe, Primera de Pedro 1:4, Primera de Pedro 1:4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Entonces, esto es algo distinto, algo diferente lo que va a venir. Y la gente se queda pegada en esto. Pero bueno, hay muchos textos, como te digo, no sé, tengo como 20 textos bíblicos aquí adelante que están hablando de lo mismo, ¿no? Ahora, hermano, disculpe, ¿Sí? yo creo que un versículo que les da, que da al traste con esas doctrinas, creo que está ya casi cerrando ya Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis 21-23. Ah, 21-23, sí. Sí. Bueno, sería leerlo también. A ver, un hermano que no esté ahí, hermana Caridad, ¿está por ahí? Sí, mi hermano. Por favor, ¿puede leer, hermanita? Sí, 21-23. Sí, por favor. Sí. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Gracias, hermana. Fíjense que aquí dice claramente que no hace falta, en esa nueva ciudad, no hace falta ni sol ni luna que brille. O sea, ya esto está profetizando la calidad, pues, la naturaleza de lo que va a ser esta ciudad donde nosotros vamos a habitar, pues. Y esta ciudad, pues, no necesita sol ni luna. Cuando nosotros nos vamos a Génesis, nos damos cuenta que el sol y la luna fueron hechas por causa del hombre, para que el hombre tuviese manera de medir el tiempo, además de que la naturaleza en sí necesitaba estas estaciones y esto que logra hacer el sol y la luna. Entonces, definitivamente, las promesas son para el cielo. Yo que he podido, por ejemplo, estudiar un poco, ver los errores, por ejemplo, de los testigos de Jehová, el problema de ellos es que ellos se aferran a los profetas del antiguo pacto. Y entonces, cuando se habla en los profetas de que Jerusalén nunca dejaría de ser de pueblo de Dios, cuando se habla de los profetas que la tierra no va a ser nunca conmovida, cuando se habla de los profetas que dice que vosotros sois mis testigos, entonces ellos toman todo eso literal y entonces explican el nuevo pacto de acuerdo a lo que ya ellos determinan que es así, pues. Y el problema es en eso, pues, que no se dan cuenta que realmente el antiguo pacto nos sirve a nosotros como enseñanza, como guía, como instrucción para conocer a Dios, para conocer cómo actúa Dios a los que son obedientes y son desobedientes, pero el nuevo pacto es el que nosotros debemos obedecer, el que debemos seguir y el que nos explica el antiguo pacto. Entonces, por eso es que hay tantos errores, hermano, porque estas personas no han entendido la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto. No han comprendido que hay un nuevo pacto con mejores promesas, con revelaciones importantes, con mejores mandamientos. Y entonces lo que hacen es mezclar una cosa con otra. Eso, hermano. Sí, hermano, pero ¿se acuerda usted del capítulo 66 del libro de 65 del libro de Isaías que estuvimos leyendo? Podemos leerlo para ver que ya habían profecías apuntando a lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, ¿ya? Lo único que la gente, como usted está diciendo, lo interpreta literalmente para el momento y para estos tiempos. Entonces, pero para estos tiempos en cuanto a la tierra, no para los tiempos del final, ¿ya? Correcto. Entonces, vamos a ver quién nos puede ayudar a leer ahí, por favor. Néstor Cuji, ¿está por ahí
No. Yo lo Sí, mi hermana, tengo. buenas noches. Ah, Ah, Sí, creo que está un poco entrecortado. sí, en Isaías, hermano, por favor, si puede leer Isaías capítulo 65, versos 17 al 25. Ya, Isaías 65. 65, Versos 17. 17 al Ya, mi 25. hermanito, creo que ya. 17 al 25. Por favor. Sí, amén. Ahí. Ya dice, presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y síguense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni de gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días ni ancianos que no completen sus años. En que mueran a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán y plantarán viñas y comerán su fruto. Ya no construirán casas para que los otros habiten ni planten viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendita del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja con el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. Y todo mi nombre santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Gracias, hermano. Mire, aquí tenemos algo como la inspiración con que habló Isaías acerca del tiempo del Mesías, de la nueva era, bajo la figura de cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, la misma figura que vemos ahí es empleada para referirse al estado glorioso y final del pueblo de Dios en la eternidad. Esa es la figura. Pero, como ya usted ha dicho, muchas personas que piensan materialmente, ¿ya? Y que tienen aspiraciones terrenales más que celestiales, la interpretan de esa manera. Las profecías, y quiero quedarme un poquito aquí con los profetas eran personas que hablaban bajo la inspiración del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, como dice Primera de Pedro 1:11, ¿no? Sin importar si era tiempo pasado, presente o futuro. Y lo que Dios decía, aunque no era en el momento, nos estaba ejecutando, pero por la ciencia, pues digamos, por la omnisciencia de Dios, sabía que eso iba a cumplirse de todas maneras y lo daba por hecho ya. Como por ejemplo, ¿se acuerda que estuvimos hablando del Imperio Romano, que en el año 300 y tanto fue cuando ya caducó? Pero en el Apocalipsis dice que terminó ya, porque Dios ya lo dio por hecho. Y nadie sabe más que Dios en eso. Entonces, bueno, estas profecías también, ¿ya? Tienen que ver con eso. Por lo tanto, es necesario que ¿cómo se llama? Se busque la profecía del Apocalipsis 21 en el texto, en el contexto inmediato y en el contexto remoto. Y aquí hay un contexto remoto que se habla en otros libros acerca de lo mismo. ¿No le parece? Sí, sí, es que es así, hermano. Ese es el punto, pues, o sea, la palabra no se contradice. La mente que inspiró a los profetas es la misma mente que inspiró a los apóstoles
y la palabra no se contradice, pues la palabra no tiene errores. El error es del ser humano que lo quiere interpretar, como dice usted, de acuerdo a sus aspiraciones. A veces tienen una mente, como dice Primera de Corintios, el hombre natural, una mente natural no puede comprender las cosas del espíritu y el espiritual todo lo comprende, porque la palabra tiene que ser discernida de manera espiritual, o sea, dándole el sentido espiritual que la misma palabra nos está guiando. Y eso es lo que nos permite a nosotros no equivocarnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, prácticamente, hermano, vemos que solamente se interpreta Apocalipsis correctamente es dentro de las iglesias del Señor. Algunos, hay otros que no la interpretan bien. Pero cuando nos vamos al mundo religioso, todo lo que es el mundo protestante, la iglesia católica, bueno, no estoy seguro si la iglesia católica, pero vemos que hay, todos piensan lo mismo, de un reinado terrenal de Cristo aquí en la tierra y que la tierra va a permanecer por la eternidad, pues. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que no hay una interpretación correcta de la palabra del Señor. Como usted dijo, los profetas hablaron siendo inspirados por Dios. Dios en su omnisciencia se sabe lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, y Él pues le hizo ver a los profetas eso. Ahora, muchas veces cuando leemos los profetas, por ejemplo, el libro de Isaías se le escribió a los judíos 120 años antes de que fuesen llevados cautivos a Babilonia. Pero sin embargo, muchas de las cosas que está hablando ahí no tenía que ver ni con Babilonia, ni tenía que ver con el tiempo de la restauración con Zorobabel y Nehemías, sino que tenía que ver con el tiempo de la gracia, el tiempo del Mesías. Entonces, todo eso hay que interpretarlo correctamente. ¿Por qué los judíos no creyeron en Cristo? Pues ni creen ahorita todavía, porque para ellos, cuando leen el Antiguo Pacto, básicamente lo interpretan de acuerdo a una mente carnal, pues, no una mente espiritual. Eso no. Así es, hermano. Lamentablemente pasa eso. Mientras usted hablaba de lo mismo que está diciendo, me acordaba también del libro de Daniel, las profecías de Daniel, capítulo 7, por ejemplo, que estuvimos leyendo y entendiendo, que explicaban, por ejemplo, lo que significaba el que llevaba el águila, que llevaba el puma, el oso y todo ese tipo de cosas, que también están en el Apocalipsis. Y cómo él explicaba la bestia y todo ese tipo de cosas. La verdad es que siempre cuando pienso en esto, recuerdo mucho lo que dice el capítulo Romanos 15:4, cuando dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y hay mucha enseñanza en el Antiguo Testamento que nos ayuda a entender cosas del Nuevo Testamento y viceversa. Entonces es necesario considerar. Hay un capítulo, Isaías 66, versos 22 y 24, que dice lo siguiente. Dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, cielos nuevos y nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. ¿Dónde? El nuevo cielo, la tierra. La tierra es una palabra que se usa, hermano Mario, si no me equivoco, la tierra es la misma palabra que se usa para morada. Para morada. Entonces, la morada de Dios está en la eternidad, en el cielo. No es Dios no va a venir a habitar aquí en la tierra, porque Dios mora donde está la justicia, como leíamos en delante. ¿Ya? Bueno. De hecho, disculpe rapidito, hermano. Los profetas hablan y en el Antiguo Pacto se habla de que la morada de Dios es el cielo. Pues. Ahí está claramente especificado en varios versículos. Sí, correcto. Eso. Gracias, hermano. Bueno, ¿qué vamos a ver? Volvamos al capítulo 21. Nos estamos paseando por toda la Biblia. ¿Ya? Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea, ni cielo,
ni tierra, ¿ya? Ni mar tampoco habrá. O sea, todo eso terminará y terminará de una vez para siempre. Dice, el verso 2 dice, aquí vamos a ver el verso 2 que dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué analogía más exacta, hermano, ¿no? Hablando de la esposa, del marido, de la relación de ellos, ¿ya? Y cómo se presenta. El atavío de la esposa aquí es la conducta, la forma como se presenta la iglesia para Dios, ¿ya? Como la esposa para su esposo. Y pienso que aquí hay la vieja Jerusalén se compara con la nueva Jerusalén, la habitación de Dios. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento Dios había elegido la ciudad de Jerusalén para poner su nombre? Así es, hermano Miguel, creo que tiene el micrófono abierto. Disculpe. Sí, había elegido a Jerusalén, ¿se acuerda? Creo que con Salomón, ¿no? Cuando erigió el templo Claro, sí. allí. Creo que dice, creo que fue, no sé si me acuerdo bien. Sí, creo que está en segunda de Samuel. No, sí, a ver. Dice, es Reyes, hermano, me parece. Reyes, primera de Reyes, ya segunda de Samuel es la muerte de... Claro, aquí lo tengo, hermanito, ya. Dice así, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego y que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre. Eso en el caso de Salomón, Cristo. Y en ella siempre, y en ella para siempre. Y en ella estarán mis... es una alarma que tengo para tomarme ¿cuánto se llama? El remedio de la protesta. ¿Ya? Dice... sí, eso dice, y para poner en ella, y en ella estarán mis ojos y mi corazón, dice. Y en 1 Reyes 11:36 dice, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Ahí está el texto de 1 Reyes 11:36, hermano. Entonces Dios había elegido la Jerusalén para poner su nombre, y ahora la nueva Jerusalén, ¿ya? Pero la nueva Jerusalén no está en la tierra, está en el cielo. Entonces, cuando dice aquí, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿dónde? Donde habita Dios, donde mora la justicia. Eso es en el cielo. Y usted citó muy bien en delante el capítulo 14 de Juan, cuando dice, voy pues a la casa de mi padre, no en la tierra, sino allá arriba, ¿ya? Entonces dice, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El atavío es la vestimenta, es la decoración con que se viste la novia para su esposo en el momento de digamos, del compromiso final, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí también hay algo más que decir. Hermano Mario. Sí, aquí nuevamente aparece la palabra nueva Jerusalén, nuevamente la nueva Jerusalén, hablando de que es una naturaleza diferente, una Jerusalén que no había existido, una Jerusalén que no había estado anteriormente, era diferente a la Jerusalén terrenal, ¿ok? Como nos dice, nos enseña Pablo en el libro de Gálatas. Entonces, nueva. La otra cosa es que nos dice de dónde desciende esta Jerusalén. Si ustedes recuerdan la historia de Jerusalén, Jerusalén primero fue una ciudad construida por los paganos, ¿no? Después también estuvo allí Melquisedec, vivió en la ciudad antes de que el pueblo de Israel tomara la tierra. Después David tomó control de esa
de esa ciudad, creo que fue David, pues no recuerdo, no, eso fue antes, pero allí fue donde se estableció pues donde Dios iba a establecer su tabernáculo. Ese era en el monte Moriah, que fue donde Dios le pidió a Abraham que fuese a sacrificar a su hijo. Pues. O sea, la historia bíblica, hermano, es increíble cómo todo va calzando, ¿no? Y entonces se repiten los lugares, se repiten las cosas que Dios quería, a veces con cientos de años de diferencia. Pues. Entonces, desciende del cielo, pues. Esta Jerusalén que está hablando acá es una Jerusalén nueva que viene del cielo, no es una Jerusalén terrenal. Pues. Y también dice dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es interesante esta figura de una esposa ataviada para su marido porque la iglesia es la esposa de Cristo. Amén. Pero aquí la vemos ya al final, dice dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y esto tiene la explicación en la cultura oriental, en la cultura judía, de lo que era el matrimonio. Pues. Generalmente, primero había el desposorio, es que se llamaba, creo que se unían, eran esposos, ¿verdad? Pero tiempo después era que venían las bodas la fiesta de bodas, el banquete de bodas, donde ya la mujer y el hombre pues finalmente se terminaban de unir para siempre. Y la figura que está mostrando acá, hermano, es que la iglesia es la esposa de Cristo, ¿verdad? Pero la esposa va a estar con él para siempre, se va a reunir con él para siempre, va a ser en el cielo. Cuando él regrese y lleve su iglesia, pues, a la iglesia universal, al cielo. Pues entonces es interesante esta figura porque lo que nos está mostrando es que aquellos que, como hemos leído, estén inscrito su nombre en el libro de la vida, que pertenezcan a la iglesia del Señor, pues van a disfrutar de esta maravillosa época donde finalmente nos vamos a reunir con nuestro Salvador, con el esposo de la iglesia, y estaremos para siempre con él en el cielo. Creo que Tesalonicense nos dice eso en el regreso de él, ¿verdad? Y así Sí. estaremos para siempre con él en el cielo. Amén. Y quería leer, se me está viniendo aquí a la mente, el capítulo 12 de Hebreos y en el verso 21. A ver. Bueno, el verso 18. ¿Quién está por ahí para el que no haya leído? Hermano Miguel, ¿puede leer, por favor? Hebreos 12, 18 al 22, al 23, por favor. Ya, hermano. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardos. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, ahí hay un contraste de lo que a lo que no estaban llegando, que era la situación del Antiguo Testamento, pero sino que ahora, por contraste, se habéis acercado, dice, al monte de Sión, es la presencia de Dios.
a la ciudad del Dios vivo, y la nombra la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, cuando estamos hablando en el capítulo 21 y en el verso 2 del libro de Apocalipsis, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, según la explicación del texto del verso 22 de Hebreos 12:22, dice Jerusalén la celestial. Y allí puso su nombre el Señor por la eternidad, como lo había puesto en la tierra, en Jerusalén, la Jerusalén terrenal en Canaán. Aquí está hablando de la Jerusalén celestial. Entonces, es algo que nosotros también debemos considerar, debemos tomar en cuenta. Dice como una esposa ataviada para su marido. ¿Sabe que yo leí un artículo que dice que después de casarse, de adquirir el compromiso, ¿ya?, de matrimonio, ya no quedaban libres ya estaban casados. Y había una costumbre, algunos dicen que eran 3 meses que tenía que pasar para que luego se unificaran, se unieran el matrimonio final, ¿ya? Ahora, pues, algunos piensan que era un poco más, pero leía un libro aquí de las costumbres judías, ¿ya? La vida de los tiempos de Jesús, el Mesías. Y se habla de esas cosas. Hay una pequeña diferencia de repente entre lo que dice uno y lo que dice otro, por las costumbres en cuanto al tiempo para unirse definitivamente, ¿ya? Y está bien, como dice usted, o sea, la iglesia está hoy día, es la esposa de Cristo, de acuerdo a lo que dice Efesios 5, ¿no es cierto? Efesios 5, 25. Pero está en ese proceso. Cuando llegue el día final, la unificación de la iglesia con el Señor, la esposa con el esposo, será definitiva para siempre. Y eso es lo que estamos viendo. La nueva Jerusalén desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Eso, algo más, hermano Mario, de ese versículo? Sí, eso va a ser un tiempo hermoso de refrigerio. Ese es el tiempo de banquete. Ese es el tiempo de celebrar las bodas ya definitivas, donde la esposa y el esposo se unen para siempre. Es lo que Apocalipsis 21 y 22 nos va a estar reflejando en todo lo que vamos a ir estudiando, pues. Entonces, eso es para que nosotros nos animemos, para que anhelemos el cielo, para que no nos descuidemos en las cosas del mundo y sencillamente pues trabajemos para que también podamos nosotros vencer, como nos muestra el mensaje a las 7 iglesias ahí en Apocalipsis. Entonces, nosotros ya estamos caminando en ese sentido, pero no podemos perder la carrera por el mundo. Claro. Cuando dice descender del cielo, el lugar de origen de la iglesia es el cielo. Es el cielo. Por eso Pablo dice a los Gálatas que es de arriba. Y tengo el texto de Gálatas capítulo 4, verso 26, que dice lo siguiente: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Ya? Y entonces es el reino de los cielos. La cabeza de la iglesia la gobierna desde su trono en los cielos. ¿Y cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. Según Efesios 5, 25 en adelante. Vamos a dejar hasta aquí hoy día, porque ya se hizo la hora, y decía un hermano muy del campo en Chile, que hacía una comparación él, para cortar el estudio, que ya iba para 2 horas y media, 3 horas que estaban estudiando. Decía, mire, a los animalitos hay que darle comida aquí, un poquito nomás, para que la disfruten todas, porque si no la pisotean. Tratando de demostrar que el conocimiento que se entrega en demasiada cantidad a veces no es bien aprovechado, ¿ya? Sino que tiene que ser poquito bueno y no mucho veneno.
Hermano, hermano Jaime. ¿Está por ahí, hermano Jaime? No, no Llegamos está. hasta aquí por hoy Ah, día, no, sí, maestro. sí está, perdón. ¿Sí? Sí, sí está. Puede ser que no pueda hablarnos. A lo mejor no, o el hermano Miguel, no sé. Bueno, pues entonces voy a pedir al hermano Rogelio, no sé si empezó orando, pero no importa que repita la oración si es que oró antes. Yo vine, llegué muy atrasado. Hermano Rogelio, por favor. ¿Cómo no, hermano? No, yo no fui el que oré primero, fue Jorge. Ya, hermano. Y demos Entonces, nuestro ore, por favor. rostro, demos gracias a Dios por este magnífico día que nos ha otorgado y también por todo lo que hemos aprendido y verdaderamente ha sido muy mucho. Ojalá que no se nos olviden varios detalles porque la palabra está como concentrada en estos dos capítulos, me parece, y entonces si no prestamos atención no vamos a poder comprender o vamos a salirnos del camino. Gracias a los hermanos por la mutua ayuda que se dan entre ellos y que nos alienta muchísimo porque habla uno y sigue el otro con el mismo tema. En cambio, hay veces que nos toca que habla una persona de una cosa y el otro de otra. Por eso, gracias a Dios por los hermanos que saben muy, muy bien los versículos que tienen que tocar y todo. Y entonces por eso le doy gracias por haberme conectado, porque yo los demás días no me puedo conectar a esta hora. Y entonces, gracias a todos, bendecir a los hermanos que han estado escuchando el mensaje y los que no han podido, que lo puedan escuchar en otro momento. También les deseo que tengan buena salud, porque el Señor nunca se olvida de la persona de nosotros para podernos ayudar, para sostenernos, para levantarnos y para redimirnos. Por eso, muchas gracias a todos y en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, Amén. hermano. Gracias, hermano Rogelio. Bueno, pues, como siempre, tal vez haya algún hermano o hermana que quiera decir algo. Adelante, hermanos.